Ngayong araw po mga amigo ay meron po tayong pag-uusapan at alam niyo po maraming mga bata ngayon dito, ayan, mga naglalaro. So naisip ko lang po itong content na ito at tingin ko po ay maganda itong pag-usapan. Kung ano kaya yung mga bagay na ang mga bagay na hindi nila makakalimutan na ginawa at tinuro natin yung mga Pilipino sa kanila. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Ayan po si Sophie at nangungulit na. Ngayong araw po mga amigo ay meron po tayong pag-uusapan at alam niyo po maraming mga bata ngayon dito, ayan, mga naglalaro. So naisip ko lang po itong content na ito at tingin ko po ay maganda itong pag-usapan. Pag-usapan po natin mga amigo kasama mga bata at tatanungin ko sila isa-isa kung ano kaya yung mga bagay na ang mga bagay na hindi nila makakalimutan na ginawa at tinuro natin mga Pilipino sa kanila. So ano kaya halimbawa sa mga laro, ano yung mga hindi nila makakalimutan na hanggang ngayon ay tandang-tanda pa nila. So ayun po mga amigo, isa-isa natin silang tanungin, no? Sophie, no? Cuando yo ir mi país después tú también. ¿Tú quieres ir mi país? ¿No quieres ir mi país? Mentirosa. Matawa. ¿Tú no quieres ir mi país? Tú quieres ir. Ajá. Sophie, ¿qué tú no puedes olvidar, no? Cuando, ejemplo, tú solo aquí, no ir mi país. Es que muchas comidas de Filipinas, la verdad. adobo, pancake, todo. Yun ang nakakalimutan yung adobo. Nakakatawa, no? Alima, no? Ejemplo, no? Tú quieres ir a mi país, ¿no? Sí. Pero ejemplo, cuando tú no ir a mi país, ¿qué cosas tú no puedes olvidar? Yo enseñar, ¿no? Yo enseñar para todo aquí y también para ti. Halima, ¿qué cosas tú no puedes olvidar? Yo enseñar para aquí. Mucha comida, pancit, adobo, banana spaghetti. Yung mga pagkain talaga hindi nila makakalimutan no? Misma, yo quiero preguntar tú, ¿no? ¿Qué cosas qué cosas yo enseñar o para ti o para todo Guiñano aquí la Ikuku tú no puedes olvidar? Yo comer mucho, yo jugar, yo saltar, yo bailar, hasta todos los días yo bañar. Por la mañanita, por la tarde y por la noche. Tú aprender esto. Porque antes yo he dicho bañar cada día. ¿Qué comida tú no puedes olvidar yo enseñar tu mamá y tú? Yo fui a enseñar comida, espagueti, adobo, banana pancake. Muchas cosas. Tú no puedes olvidar esto. Tú Amir, yo preguntar, ¿no? ¿Qué tú cosas no puedes olvidar cuando yo ir aquí, cuando yo salir aquí, después yo volver a mi país? ¿Qué tú no puedes olvidar? Yo de costumbre o todos. Yo enseñar tu mamá o todo aquí. Muchas cosas. ¿Qué cosas? Como comida. ¿Qué? Como comida. Jugar, todo filipino. Así muchas cosas. Todo comida de filipino yo no puedo olvidar. Porque mucho tiempo estoy a ayudar aquí Ucumba.
por eso muchas gracias al pueblo filipino y estoy acá para ayudar a mi familia. Nandito po si Adrian at gusto ko pong tanungin siya. Tingnan natin kung ano yung isasagot ni Adrian. Quiero preguntar, ejemplo, no? Todo cosas tú no puedes olvidar. Todos los Filipinos aquí de Ekuku o de Ukumba, ¿qué cosas tú no puedes olvidar? Lo que no voy a olvidar es que fui a Raúl cada tarde aquí nos da algo de comer y cuando va hay 2 años o para siempre vamos a estar tristes y cada tarde no vamos a celebrar lo que celebramos aquí está sentada y todo esto. Vamos a estar muy tristes porque cada tarde viene, hacemos una sentada, comemos, bailamos, cantamos, vamos a los restaurantes y todo esto es lo que no vamos a olvidar. Es un recuerdo para nosotros. Y también es un recuerdo muy triste porque ahora nos vamos a ver más. Es un recuerdo muy triste y todo esto es lo que queda decir. Papito, no, yo quiero preguntar tú, no, cuando yo ir mi país para siempre, no, ¿qué cosas tú no puedes olvidar yo hacer aquí de Ukumba? Yo no puedo olvidar todo lo que tú has hecho a mis amigos y a mí, porque tú les has ayudado mucho, muy mucho. Antes a mí ellos estaban conmigo de que yo ir en clase, ellos quedaban porque su mamá no tenía dinero para matricular. Y nosotros ir en clase, ellos quedaban aquí. Tú has hecho bien para ellos, para ayudarles. También tú has hecho bien, los niños están aquí, tú les vas dando comida, tú les vas dando dinero, está bien. Está bien. También todas las comidas de Filipinas que tú sueles tener aquí están muy bien. Gracias por traerlo, está bien. ¿Tú triste cuando yo salieron? Sí, es triste. Ay, ganun pala. Hindi ko na-expect yung mga sagot nila. Hindi ko na-expect yung mga sasabihin ni Adrian, ni Papito. At sobrang lalapit kasi sa akin ng mga bata na to. Si Amir din. At ngayon pa lang nalulungkot na ako, di ba? Pagka tatanungin ko sila kung ano yung hindi nila makakalimutan sa na ginawa natin para sa kanila. So, hindi pwedeng hindi tayo babalik pala sa bansa na to. So, gumawa tayo ng way para bumalik dito para magbakasyon o kung ano pa man. Dahil iba kasi yung mga banding o iba yung banding na nangyari sa amin dito sa Ekuku, sa Ukumba. So nandito yung may mga ano sa buhay, maraming mga issue, maraming kalungkutan, maraming kasiyahan, maraming kantahan, sayawan, pero sa loob ng ilang taon siyempre darating yung pagkakataon talaga na uuwi ako ng Pilipinas. Pero yung gusto na yung mga bagay pala na ganun tagos hanggang puso yung mga sasabihin nila na tatanungin mo bigla silang ganun tapos yun isasagot. So talagang habang buhay siguro talaga ay hindi nila makakalimutan ng mga Pilipino. Ayan, no, yo quiero preguntar en serio, no, cuando yo volver a mi país, no volver más aquí, ¿qué cosas tú aprender o qué cosas tú no olvidar yo hacer aquí de Ukumba? Vale, primeramente, cuando tú vas ahí, vamos a quedar triste porque cada vez que tú vienes aquí estamos contentos, comemos cada tarde. Cada día que voy a ver esta casa voy a recordar que fui a Raúl y voy a dar gracias al país filipino que nos está ayudando aquí. Y cuando tú vas, vamos a decir, fui a Raúl, estaba aquí las 4, las 5, viene, comemos buñuelo, comida filipina,
Y cuando tú vas ahí no vamos a comer más comida filipina y vamos a estar tristes. Giovanni, yo quiero preguntar tú, ¿no? Cuando yo volver a mi país, quiero saber qué cosas tú no puedes olvidar para Kuya Raul. ¿Qué cosas tú aprender para Kuya Raul? Desde cuando te habías ido, Sí, cuando yo volver a mi país, ¿qué tú no puedes olvidar? todo lo que tú nos has hecho, cada tarde comemos aquí, cada tarde. Desde que tú has ido, no comemos aquí cada tarde. Desde ayer aquí hemos comido esto, pan con helado, era que yo no lo he comido antes. Todo lo que tú haces aquí nos agradece y al pueblo de Filipino. Gracias por hacer Raúl. At ito si Iker. Oh, Iker, ¿qué tú no puedes olvidar para Kuya Raul cuando yo volver a mi país? Yo no puedo olvidar nada. Lo que nunca voy a poder olvidar es que cuando usted siempre está aquí con nosotros cada tarde, nos unimos en familia. Ajá. Y así lo pasamos bien, todos juntos, aprendemos cosas de los filipinos, comemos juntos. Así todos los días, de igual forma, haces reír a los niños pequeños. Lo pasamos bien, jugamos, comemos, hasta a veces vamos en el restaurante, comemos juntos. Así lo pasamos bien todos juntos. Y así que cuando te vas ahí en tu país, espero que tú nunca nos puedas olvidar. Así siempre estaremos recordando cada tarde de que Kuya Raul, él siempre cada tarde nos iba trayendo aquí para que lo pasemos bien juntos como familia. Ya está. Gracias. So, andito si Kuya Beljun at tinatanong ko sila Beljun kung ano yung mga bagay na masakit pa rin pa mo. Tinatanong ko sila kung ano yung mga bagay na hindi nila makakalimutan sa mga ginawa natin dito sa kanila. So, iba-iba sagot nila. Iba-iba yung sagot nila. Pero nakaka-touch yung mga sagot nila. Hindi ko inisip na ganun yung mga sasabihin. Ayan, nandito si Beverly. Y tú, Beverly, ¿qué cosas tú no puedes olvidar Kuya Raul hacer aquí de Ukumba o para ti? Raúl, yo no puedo olvidar toda la comida que tú traes aquí. Solo así. ¿Qué comida tú tú no puedes olvidar? Pan con leche, Pan con leche. ¿Qué más? adobo, banana cube. Banana Q, banana we. Siya lang yata nakatama sa banana Q, hindi banana we. So ayun po mga amigo. Ayan, bumalik na ulit sila sa laro. Pero sobrang natuwa po ako ngayong araw dahil yung mga sagot po nila talagang nakakatagos po hanggang puso. Lalo na yung sinabi po ni Adrian at saka ni Iker. So sila Sandra hindi ko pa natanong wala sila Sandra kasi dito. Tapos si Lorena andoon may ginagawa. Nahiya na ako na katukin tsaka si Batya sa may kwarto nila. So anyway, sobrang saya ko ng ngayong araw dahil talagang hindi pala nila makakalimutan yung pagkaing Pilipino tulad ng adobo, and then yung sinabi rin pala ni Alyan. Sabi ni Alyan ay hindi niya makakalimutan si Kuya Raul dahil habang nakikita niya yung bahay na ipinagawa para sa kanyang pamilya ay araw-araw niya o lagi niya maaalala na isang Pilipino o lahat po tayo mga Pilipino ay naging instrumento para po mabuo at makapagkaroon ng pagkakakitaan ang pamilya ni Chamame. So ayun po mga amigo, maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa atin. So kahit saan man ako dali ng Lord, kahit saan man akong lugar dali ng Panginoon, asahan niyo po na magkapatuloy tayo. At maaaring hindi nga panghabang buhay na nandito ako, pero I pray na pag dumating yung time na ako umuwi ng Pilipinas, ilang years makabisita ako dito, o ilang buwan o ilang taon, 2 years ako sa Pilipinas, makabakasyon dito at makita ko yung mga bata na to na kung saan ay nakita ko kung paano tumaba, nakita ko paano naglakihan,
sila Sophie, sila Mahmoud na kung saan dati nasa tiyan pa lang nila Sandra at nila Lorena, sila Nena. Ngayon malalaki na. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panood ng video na to at bukas po uli. God bless po at mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Adios. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.